Bendiciones para todos. Bienvenidos a este espacio Viviendo de la Mejor Manera, donde siempre podemos tener la oportunidad de recibir esas herramientas y principios fundamentados en la palabra de Dios que nos ayuda a vivir de la manera correcta, la manera como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Esas verdades que están aquí plasmadas en la palabra de Dios, que es la que permite que nuestra vida camine en la ruta correcta, en el camino correcto. Por eso siempre seguimos las enseñanzas de nuestro Señor. Y en esta oportunidad quiero compartir un tópico, creo que va a ser de mucho interés para cada uno de ustedes y también muy productivo, porque obedece de alguna manera a lo que actualmente la mayoría de nosotros o todos nosotros estamos atravesando en estos tiempos tan inusuales, para los cuales no estábamos preparados y que tampoco de alguna manera esperábamos. Así que el título de esta reflexión, de esta enseñanza es El temor de rodillas. Así como siempre tiene que estar el temor de rodillas, no nosotros arrodillados ante el temor. Y fíjense, estaba reflexionando acerca de muchas cosas con relación a esto, y esto ha sido un tópico que hemos manejado en nuestra congregación desde hace ya algunos años, debido a la situación generalizada que veíamos, no solamente en nuestra nación, sino en el mundo entero. Creo que esta es una de las pandemias también que está arropando al mundo y va de manera sincronizada con lo que está pasando también actualmente. Y fíjense que este conglomerado de situaciones que experimentamos, donde todos nosotros estamos inmersos, lamentablemente dan pie a muchas situaciones para personas que viven quizás encerrados allí en sus casas de manera silenciosa, sin decirle nada a nadie, situaciones de desesperanza y también de desesperación. Y quizás usted que está escuchando pudiera ser también su caso. Y no solamente experimentan lo que es la desesperación por el temor hacia el futuro, por lo que no sabemos qué acontecerá. Sabemos que Dios conoce todas las cosas, nosotros no. Por eso nuestra seguridad siempre debe estar fundamentada en Él. Pero ese desconocimiento acerca del futuro produce también ese temor hacia el mismo. Y no solamente esto causa lo que es la desesperación, sino las emociones que se experimentan también, que se tornan muchas veces opresivas, convirtiéndose en prisiones para las personas. Entonces vemos que, como le decía a una hermana hace unos días, no solamente los hogares se han vuelto cárceles para las personas, prisiones, sino también son prisioneros de sus propios temores. Entonces es como una doble cautividad que está experimentando una gran mayoría de las personas. Y obviamente, ahora en el contexto donde todos nosotros estamos, el coronavirus o la pandemia tiene todos los ingredientes para incrementar y también para favorecer esta propagación de los temores, de los miedos que la mayoría está experimentando. Y vemos cómo esa información que recibimos todos los días y algunas noticias también exageradas, por eso debemos también de alguna manera filtrar lo que nos llega, porque no todo obedece a la realidad. Y lamentablemente muchas noticias son amarillistas, que tienden a maximizar lo que es la situación. Y vemos cómo nos llegan esas noticias exageradas que de alguna manera se presentan también como un caldo de cultivo para generar también miedo en las personas, y eso se hace también de manera colectiva. Porque así como hay noticias, acontecimientos que se vuelven viral, así también el miedo se vuelve viral. Se puede volver viral a través de las noticias, donde es afectado todo lo que es el colectivo. Ahora, podemos darnos cuenta que con el COVID el miedo se ha globalizado.
Y obviamente las redes ayudan en todo lo que es esto. No estamos en los mismos tiempos donde estábamos hace 30 años atrás, donde quizás los medios de información eran a través de las cartas, más de 30 años atrás. Yo lo viví y de alguna manera me siento orgullosa de eso, porque he pasado en mi edad por muchas etapas y por muchos cambios que he visto en este mundo. Pero vemos también que a través de las redes, el COVID, ese miedo hacia el COVID se ha globalizado. Y pareciera que estamos experimentando la era del terror, cada uno de nosotros. Y eso genera obviamente mucho miedo. Y aunque el miedo, hablando de él particularmente, es una emoción que todos experimentamos y que todos también vamos a experimentar, porque aun cuando estemos andando en el Señor, caminando en su palabra, creo que nadie puede decir, yo jamás he sentido miedo, yo jamás he sentido temor. Todos hemos experimentado miedo, como dicen, grandes, fuertes, débiles, todos, cada uno de nosotros. Pero el problema está cuando ese miedo se prolonga y que viene, como dice la misma palabra de Dios, a crear un lazo en nuestra vida, limitándonos en casi todas las áreas de nuestra vida, lamentablemente. Porque el miedo, cuando se prolonga en nosotros, viene a limitarnos. Por eso dice en Proverbios 29:25, Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazo. Hace que su vida esté limitada, como ya les dije anteriormente. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Es decir, que puede salir aún de su condición de limitación. Y Jeremías 48, del 43 al 44, allí están 2 versículos que luego usted lo puede leer con calma, que hablan acerca del miedo, del hoyo y del lazo. Y vemos cómo estos 3 aspectos están como relacionados, porque cuando tenemos miedo, cuando tenemos temor, ese miedo prolongado en nosotros, eso produce una limitación, un lazo, como ya antes le decía, pero también nos da como esa sensación de que estamos metidos en un hoyo donde pareciera que nunca más vamos a poder salir, que por más que tratemos muchas veces de salir de esa condición, pareciera que no podemos. Ahora, les he dicho algunas cosas de manera reiterada, los que han escuchado mis mensajes anteriores durante ya algún tiempo. Y siempre me gusta recordar esto. Quiero que lo escuches muy bien. Que recordemos que jamás Satanás va a desaprovechar ningún momento, circunstancia o tiempo de vulnerabilidad en nuestras vidas. Él va a aprovechar esos momentos donde quizás estamos atravesando una situación, lo que nosotros llamamos desiertos, problemas familiares, problemas financieros y obviamente todo lo que estamos viviendo en este momento, que nos repercute a todos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de instalar sus mentiras y en base a eso oprimir nuestra vida. Y usted y yo creo que hemos experimentado lo que se siente cuando tenemos temor y cuando también hemos creído a tantas mentiras que Satanás nos dijo por tanto tiempo y las aceptamos. Y lo que aceptamos en nuestra vida, obviamente vamos a vivir en función de eso, hasta que llega la palabra de Dios, que es esa verdad absoluta y permite que nosotros podamos diferenciar entre lo que corresponde a la mentira y a la verdad de Dios y optamos por la verdad. Y eso trae libertad a nuestra vida. Siempre la palabra de Dios va a traer libertad. Ahora, el enemigo siempre quiere mantenernos en ese hoyo, en el hoyo de la desesperación, donde se cree que no hay salida, que no hay solución y que las circunstancias que estamos viviendo no va a cambiar. Por eso creo también que es conveniente conocer algunas cosas acerca de la naturaleza del miedo y la repercusión que él tiene en nuestras vidas, porque muchas veces nos azota y no nos estamos dando cuenta.
Y eso está limitando nuestra vida en muchas áreas, como ya bien se los decía. Entonces, con relación a lo que estamos viviendo, a lo que nos está afectando, no solamente a nosotros, sino también a otras personas, creo que resulta bien conveniente hablar de esto. Ahora bien, el miedo siempre se va a desarrollar de muchas maneras. Algunas personas tienen miedo a volar. En una oportunidad, una hermana de acá de la congregación me decía que ella tenía muchas ganas de ir a ver a su hijo, que vivía fuera del país, pero que le aterraban los aviones, porque ella tenía miedo de que el avión se iba a caer, se iba a estrellar, y entonces todos iban a morir. Y eso la estaba limitando a poder disfrutar de su hijo. Hasta que, bueno, conversamos. La palabra de Dios siempre ella sale con su verdad, derriba las mentiras, y aunque hay probabilidades que obedecen a la realidad, yo le decía a mi hermana, sí, ciertamente hay accidentes aéreos, pero los accidentes aéreos son menos que los terrestres, así que vaya con toda seguridad a hacer su viaje. Y bueno, gracias a Dios que ella pudo obedecer o tomar esto, y ella fue de viaje, disfrutó mucho con su hijo, con su hija, y bueno, la pasó maravilloso. Pero fíjense cómo el temor, ese miedo, la estaba limitando a poder disfrutar de lo que decía también una bendición para su vida. Entonces, por eso les decía que el miedo se desarrolla de muchas maneras. Otras personas quizás no tienen miedo a volar, pero otras tienen miedo a casarse. Quizás por experiencias que pasadas, quizás no le fue bien en un matrimonio anterior, en una relación anterior, por X o por Y, como siempre decimos. Pero tienen ese miedo quizás a casarse, a estar con una persona. Otros tienen miedo a emprender algo nuevo, y así como eso, muchas cosas. Pero el problema de algunas personas hoy no es, según lo que estamos viviendo, no es el miedo a perder algo o a alguien, sino que ya lo han perdido. Han perdido algunos familiares, y con esto también muchas cosas, porque muchas familias, en la búsqueda de lo que su familiar necesitaba, tuvieron que vender sus propiedades, sacar sus ahorros, y bueno, usted sabe todo lo que genera esto. Entonces, esta vulnerabilidad en la que creo que nos encontramos todos, la constante incertidumbre, ¿qué será? Como estábamos el año pasado, la mayoría de las personas, bueno, y llegaba julio, ¿y qué será para agosto? ¿Y qué nos traerá septiembre? Y ahora noviembre. Entonces parecía que cada mes venía algo diferente, y eso creaba una cierta incertidumbre, de mucho temor en la mayoría de las personas acerca de lo que vendría. Y no solamente de lo que vendría, sino cómo nos afectaría. Porque son dos cosas que vienen vinculadas, lo que viene, pero también que nos afecta. Entonces, todo eso, aunado a muchas cosas, sumado a muchas cosas, representa, como les decía, un caldo de cultivo para el miedo, y una fuente bien poderosa para lo que es el miedo y el temor. También para lo que es la ansiedad y la angustia. Lamentablemente también es un mal que está azotando a un porcentaje muy grande de la población mundial cuando vemos las estadísticas. Pero bueno, no voy a meterme hasta allá. En otra oportunidad quizás sí lo haré. Ahora bien, fíjense, los miedos siempre van a existir. Como les decía anteriormente, siempre. Nadie puede decir yo no tengo miedo, yo soy muy valiente, a mí nada me da miedo. Todos vamos a experimentar miedo de diferentes maneras. Solo que la fuente de esos miedos y la manera como lo afrontamos cambia. Y a medida que vamos avanzando en nuestras etapas de la vida, esos miedos parece que son diferentes. Quizás usted cuando estaba en primaria, usted le tenía miedo a la maestra, a la nueva maestra, a hacer un examen. Luego, cuando se hizo adolescente, bueno, el miedo era de que no fuese a ser aceptado o aceptada dentro del núcleo estudiantil. Luego de adultos, bueno,
vienen tantos miedos acerca del futuro, qué será, cómo voy a hacer para comprarme la casa, para comprarme lo que necesito, y si algún día pierdo el trabajo, qué voy a hacer, tantas cosas que pueden producir miedo en nuestra vida. Entonces, él viene de diferentes fuentes y de alguna manera también lo enfrentamos de manera diferente, de acuerdo a lo que nosotros estemos viviendo de manera bien particular. Pero lo cierto es que el miedo no va a desaparecer de nuestra condición humana. Y usted dirá, bueno, entonces, ¿cómo yo voy a hacer? Por eso estoy aquí en esta tarde, en este espacio, que es lo que nos dice Dios. Pero, hay siempre un pero. No todos los peros son malos, porque siempre que hay un pero, pareciera que esperamos que, ay, bueno, viene algo malo, que me va a derribar todo lo que había soñado y había idealizado. Pero en contraste a esto, gloria a Dios, porque Dios no nos ha dejado desprovistos de nada, absolutamente de nada. Todo lo tenemos. Y sabes, no solamente para sobrevivir y quizás estar en calidad siempre como de víctimas, sino para cumplir todo lo que Dios ha destinado para nosotros. Pero debemos conocerlo. Allí está el detalle, que muchas veces el desconocimiento nos lleva a no asumir la posición que tenemos y lo que tenemos que ha sido dado por Dios de acuerdo a la posición que tenemos. Por eso dice en Isaías 5:13, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo. Fíjense que habla de cautividad, de limitación. Dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Eso lo habla en la primera parte. Y segunda a los Corintios 10:5, es un pasaje muy conocido, que incluso la mayoría, algunos, conocen de memoria, dice, porque las armas de nuestra milicia, lo que nos ha dado Dios para pelear, para combatir, todo lo que venga, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas que se levantan en nuestra mente, que muchas de ellas vienen originadas o quieren erguirse a raíz del temor, a raíz del miedo. Y luego dice el 6, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Por eso debemos conocer la palabra de Dios, para poder también conocer todo aquello que está levantado en contra del conocimiento de Dios. Solamente así podemos distinguirlo. Y luego dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento que no sea de Cristo en nuestra mente puede ser sujeto para que no gobierne nuestros pensamientos. Ahora, volviendo al punto del miedo. Les decía que el miedo es algo que siempre va a estar con nosotros, porque es un sistema de alarma que está en nuestro cerebro, que se activa de manera automática, por decirlo de alguna manera, cuando se detecta una posible amenaza, bien sea real o imaginaria, porque a veces no es real, pero a veces no las imaginamos y de igual manera eso produce en nosotros una reacción, quizás por algo que esté presente, algo que sucedió o algo que nosotros consideremos que pudiera venir, que representa lo que es el futuro. Ahora, el miedo es tan poderoso que si se mantiene más del tiempo, yo quiero que pongan mucha atención a esto, porque quiero que usted encuentre lo que es el enlace de lo que estoy diciendo con lo que estamos viviendo actualmente y cómo el miedo, de alguna forma, es un aliado de esta enfermedad o este virus del COVID-19 o la cepa, ¿no?, nueva que está por allí también. Entonces, el miedo es tan poderoso que si se mantiene más del tiempo en nosotros, es decir, que si se prolonga, puede cambiar nuestro comportamiento y se convierte en temor. Por eso usted puede ver que muchas personas que en un tiempo fueron muy emprendedoras, siempre de alguna manera propiciaban hacer algunas cosas, ahora son presas del temor y eso lo está limitando a poder hacer cosas nuevas. Personas que están retraídas por el mismo temor, los mismos pensamientos de miedo y así muchas cosas.
El temor, cuando se prolonga en nosotros, el miedo, puede cambiar nuestro comportamiento y se vuelve en temor. El temor es la persistencia, que aun cuando no haya un objeto de ese miedo, él persiste. Entonces, la emoción del miedo, escuche bien, va a liberar siempre una energía inhabitual que no corresponde al diario, sino que cuando tenemos miedo acerca de algo, empezamos a sentir nuestro cuerpo diferente. Y la mayoría de nosotros hemos notado esas reacciones. Y esa energía, por llamarlo de alguna manera, empieza a difundirse por todo el organismo. Esa es la parte física, quiero que la entienda muy bien. Ahora, el organismo o el cuerpo siempre va a reaccionar con comportamientos somáticos. Es decir, muchas de las cosas que estamos pensando, esos pensamientos que están aquí, empiezan a somatizarse. El organismo empieza a somatizarlo. Y eso va a variar de acuerdo a la persona o lo que esté atravesando. A algunas personas se le acelera el pulso, pero a otros se le vuelve como más pausado. A otras personas quizás en cuanto a su respiración es más acelerada, pero en otros se torna más lenta, porque todos reaccionamos de manera diferente. Ahora, ¿por qué les menciono todo esto? Colocándolo en contexto con relación a lo que les estaba hablando del miedo y su relación con el COVID. Porque con relación al COVID, escuche bien, el miedo es su socio. El miedo es su aliado, porque colabora en el avance de la enfermedad o cualquier enfermedad. Pero en este caso estamos hablando de esta, porque es la que está ahorita afectando a una gran mayoría de la población. Ahora, note usted algo. La asociación del coronavirus con una posible muerte, siempre de alguna manera la gente la va a ver. No entendemos que muchas personas que son afectadas con el coronavirus no llegan a morir. Muchas personas no mueren. Pero, ¿cuál es la información o la falsa creencia muchas veces que nosotros tenemos con relación al miedo? Que si te contagias con coronavirus o alguien, entonces esa persona va a morir. Es una asociación en cuanto a la muerte. Entonces, esto provoca obviamente miedo en la mayoría de las personas. Y esa sensación que se experimenta y que muchas veces se queda, no se va, no se retira. Algo que debería ser de momento. Entonces se intensifica en nuestra vida, afecta nuestro sistema inmunológico. Y de esto han hablado muchos médicos, lo hemos leído en muchas partes. Entonces, ese sistema inmunológico, más bien, por otra parte, debería estar fortalecido para no contraer ninguna enfermedad o para estar más fuerte para enfrentar esta enfermedad que se está generando. Ahora, el principal enemigo del coronavirus, en este sentido, el enemigo del coronavirus es un sistema inmunológico fuerte, porque lo va a contrarrestar. Pero este puede debilitarse si las personas sienten miedo. Y ese miedo siempre está allí permanente, está latente, convirtiéndose en temor. Ahora, fíjense, en el ámbito de los planos en los cuales nosotros nos movemos, el enemigo no solo se manifiesta en el ámbito espiritual, sino también que sabe cómo alterar el ámbito físico. Él sabe cómo alterar nuestro organismo para que nosotros estemos propensos a enfermedades. Y sin saberlo, a través del miedo, del temor, le estamos dando derecho legal al enemigo sobre nuestro cuerpo. Entonces la enfermedad viene a invadir el mismo.
Y obviamente el campo preferido del enemigo, lo hemos dicho muchas veces y lo hemos aprendido, su campo preferido de batalla siempre será la mente. ¿Por qué? Porque la mente, los pensamientos, siempre van a tener relevancia en nuestra salud, en nuestro organismo. Por eso dice en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna entre vosotros. Porque muchas veces estamos más pendientes de otras cosas, que Satanás no gane ventaja en esto, no que sea malo, porque debemos guardar todas las áreas de nuestra vida. Pero debemos también estar pendientes en esta área. Como muchas veces Satanás gana ventaja, no solamente por nuestra falta de conocimiento, sino porque no estamos guardando nuestros pensamientos, no estamos guardando nuestra mente en Dios. Entonces dice, para que Satanás no gane ventaja alguna entre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y lo que él siempre quiere operar en contra de nosotros. Y como les dije en una oportunidad, lo que Satanás no puede hacer con Dios, porque nunca lo hará, entonces él quiere hacerlo con nosotros, quiere hacerlo con el ser humano. Ahora fíjense, algo bien importante en cuanto a esto. Nuestro sistema inmune nos protege de virus, nos protege de bacterias y otros visitantes indeseables que quieran venir a nuestro cuerpo para enfermarnos, hacernos enfermar. Pero, ¿sabes? Ese sistema inmunológico, él colabora o actúa destruyendo también, y esto me llamó mucho la atención, porque el sistema inmunológico destruye esas células tumorales antes de que se conviertan en malignas y que puedan provocar un cáncer. Ellas nos ayudan a mantenernos sanos. Dios creó todas las cosas perfectas y en equilibrio. Pero fíjense, el miedo es una estrategia tan diabólica que no solamente afecta nuestra salud mental, sino que afecta también nuestro organismo, nuestro cuerpo, a tal punto que puede generar cáncer en nuestro cuerpo. Ahora, todo esto, todo nuestro cuerpo, fue creado por Dios de manera perfecta, en equilibrio. Fíjese que todo concatena también. Yo no sé cómo hay personas que pueden decir que Dios no existe. Porque así como este universo vasto tiene un hacedor que es Él, nuestro cuerpo también tiene un hacedor, nuestro Dios. Ahora, fíjense algo. Las emociones también tienen un gran poder sobre nuestra salud física y mental. Por eso aprovecho la oportunidad, por allí está la coordinadora Santa y la estoy comprometiendo desde aquí a hacer también un conversatorio acerca de la gestión de las emociones. Creo que también eso es muy importante, porque a veces estigmatizamos las emociones y de alguna manera también las satanizamos, las emociones. Y bueno, las emociones también son dadas por Dios, pero hay que aprender a gestionarlas. Bueno, ese es otro orden de ideas. Ahora, las emociones tienen un gran poder sobre nuestra salud física y también sobre nuestra salud mental. Y si ellas no son gestionadas de la manera correcta, como vamos a aprender también más adelante, como podemos ir aprendiendo, ellas van a aumentar nuestra vulnerabilidad de sufrir enfermedades. Por eso es que debemos guardar nuestros pensamientos. Nuestras emociones están conectadas a lo que pensamos, a nuestros pensamientos, así como nuestra lengua, nuestra boca está conectada a nuestros pensamientos, así toda nuestra vida. Tal es el corazón del hombre, que es la mente, tal él es, dice la palabra de Dios. Ahora, esa activación excesiva que sufre nuestro cuerpo por el miedo, después por el temor, por el estrés, por la incertidumbre, tantas cosas, el no gestionar las emociones como deberíamos, hace que nuestro cuerpo empiece a padecer. Como les decía, esa es una activación excesiva que sufre nuestro cuerpo
nuestro organismo cuando tenemos miedo, en este caso bien particular. ¿Por qué? Porque modifica, escuche bien, la manera como nuestro cuerpo funciona. Entonces viene a traer muchas alteraciones y decimos, no sé por qué no puedo dormir. Tengo insomnio, si antes yo caía como un tronco, pero ahora ni siquiera me puedo dormir. Otras personas dicen, no sé, estoy como que todo me asusta, como nervioso, nerviosa constantemente. Otros dicen, no sé, estoy irritable, no me tolero ni siquiera yo mismo o yo misma. Vemos cómo eso trae cambios a nuestro organismo, no solamente en lo que tiene que ver nuestro carácter, nuestra forma de reaccionar, sino físicamente nos levantamos y en vez de amanecer bien descansados, pareciera que nos pasó durante la noche un tren por encima y no nos dimos cuenta. Entonces pareciera que también tenemos que ayudarnos con alguien para poder levantarnos porque nos duele todo. Entonces el cuerpo empieza a modificarse por todo eso que le estamos añadiendo que no deberíamos. Y uno de los grandes afectados es el sistema inmune. Todo va allí. Y eso también promueve, escuche bien, lo que es la inflamación del organismo. Y fíjense lo que es, hablando del COVID ya específicamente, no voy a ahondar en esto porque no soy médico, pero el COVID también produce una inflamación a nivel de las vías respiratorias. Entonces fíjense cómo opera, todo es un enlace. Y sabes, el enemigo no hace las cosas al azar, no es porque, hoy se me ocurrió hacer esto porque no tenía agenda para hoy. No, él siempre tiene una agenda bien planificada, donde todo concatena de manera perfecta para él. Entonces ahí es donde nosotros debemos estar apercibidos de conocer la palabra de Dios, qué es lo que Dios nos dice en su palabra y también conocer acerca de lo que se está moviendo a nuestro alrededor. Eso es realmente importante, porque estamos viviendo tiempos bien complejos. Estamos viviendo esos tiempos, por decirlo, atípicos, inusuales. Y ¿sabes? Nuestro cuerpo lo sabe. Nuestro cuerpo sabe que algo está pasando, que algo cambió. Es decir, que él está padeciendo algunas cosas que hace un tiempo atrás no lo estaba padeciendo. Y lo podemos ver en lo que es esta limitación que tenemos en cuanto a la movilidad. No podemos ir ya donde queríamos, voy a otro estado o voy a otro país. No es tan fácil moverse de un lugar a otro en estos tiempos. El cuerpo sabe también que está permaneciendo aislado, que muchas personas no tienen con quién hablar, que están solos en sus hogares, allí en sus casas, y escasamente quizás hablan con alguien por teléfono. El cuerpo sabe que algo cambió y que de alguna manera está repercutiendo en él, porque han cambiado también nuestros hábitos diarios, quizás nuestra forma de hacer las cosas, la forma de comer, el distanciamiento que tenemos con nuestros seres queridos ya no es tan recurrente como antes. Por otra parte, otras personas también han perdido sus seres amados, estar cuidando enfermos o quizás el enfermo sea usted en este caso. Todo esto altera nuestro mundo emocional. Todo esto trae una perturbación y el cuerpo, él sabe que hay un cambio, quizás para lo cual no estaba preparado. Por eso debemos tener conciencia de todo lo que está pasando y saber también cómo funciona nuestro cuerpo. Y sabes, todo esto que les acabo de nombrar, de alguna manera repercute en nuestro sistema inmune, en nuestro sistema inmunológico. Entonces, de allí la importancia. Usted que me está escuchando, hermanos, amigos, usted que está conectado en este momento, no por casualidad, en Dios no hay casualidades, sino causalidades, como dicen por allí. De allí la importancia de que nuestros pensamientos, como les decía hace unos minutos atrás, sean guardados en Dios y en su palabra. Esta palabra que es la verdad. Sabes, este mundo siempre va a ser cambiante. Todo debajo del cielo siempre va a cambiar. Quizás lo que es hoy, mañana no lo será. Y no solamente eso tiene que ver con cosas, sino también tiene que ver con personas.
Pero si hay alguien que no se va a mover de su trono, es Dios. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y el mismo por los siglos de los siglos. Por eso debemos depositar nuestra vida en Él y que nuestros pensamientos estén afirmados en Él y en lo que Él ha dicho. ¿Sabes por qué? Porque el miedo como emoción, vamos a decirlo de alguna manera negativa, solo es cambiado, y esto lo dicen los mismos estudiosos, solamente es cambiada por una emoción más fuerte positiva, dicen. Él puede ser desplazado, cambiado por una emoción más fuerte positiva que se impone a la primera, es decir, al miedo. Y no se trata de que reduzca el peligro o que lo quite, no, el peligro sigue estando allí, sino que lleva a asumir a la persona la actitud correcta ante él. Aun cuando esté el peligro, aun cuando esté la amenaza, la actitud es otra. Ahora, no es eso lo que produce la palabra de Dios cuando nosotros la escuchamos. Por eso ella misma dice, sabe, que ella produce fe. La fe es por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. La fe produce pensamientos de conquista. La fe, a diferencia del miedo, que produce de derrota, de desconsuelo, de desesperación. La fe produce pensamientos de conquista, pensamientos de posibilidad, que podemos decir, quizás yo no puedo, pero a través de Cristo sí lo puedo, porque todo lo puedo en Cristo, que me da las fuerzas para vencer. La fe produce pensamientos de fortaleza, y bien esos pensamientos son los que empiezan a dirigir nuestra vida. Y no fundamentados solamente en una mera repetición, no, sino fundamentados en lo que Dios ha dicho. Esa es su verdad absoluta, que nada ni nadie podrá cambiar. Amén. Así que eso es lo que tenemos que creer y llenar nuestra mente de la palabra de Dios todos los días. Y les he dicho algunas veces desde este lugar y desde el púlpito de la congregación que debemos ser intencionales todos los días, no solamente cuando nos encontremos en dificultades. Debemos ser intencionales en llenar nuestros pensamientos de la palabra de Dios para que la paz de Dios sea la que gobierne nuestras vidas en medio de. Porque quizás la circunstancia va a estar, el peligro latente va a estar, no se va a ir, pero nuestra actitud será otra, será la correcta, una actitud de fe. Ahora fíjense, el temor origina todo lo contrario a lo que es la fe. Si la fe produce fortaleza, valentía, nos levanta aún el ánimo, y eso es maravilloso. Poder tener aún en medio de lo que estamos viviendo y lo que nos está quejando, esa paz de Dios, como dice ella misma, que sobrepasa todo entendimiento, que la gente no lo puede entender. ¿Cómo es posible que puedas estar tan tranquilo, que esto, que el otro, en medio de todo lo que está pasando? Y ojo, no es ser negligente, no estoy hablando de negligencia. Eso es otra cosa. Estoy hablando de esa paz de Dios, que nos lleva a estar confiados aún en medio de lo que estamos viviendo. Pero el temor origina todo lo contrario a la fe. El temor origina tormento. El miedo origina tormento. Por eso dice en 1 de Juan 4:18, en la Nueva Traducción Viviente, se los leo, en esa clase de amor no hay temor, el amor de Dios. Porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Ahora, Dios le amó a usted. Dios me amó. Dios te aceptó. Dios me aceptó. Él nos perdonó, nos ha perdonado a nosotros todo lo que hemos venido delante de su presencia. Y eso nos ha dado el derecho, porque le confesamos, escuche bien, de ser llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y por ser hijos de Dios, Él cuida de usted
y de mí. Gloria al nombre de nuestro Señor. Tenemos un Padre que nos cuida y que está en medio de cualquier circunstancia en nuestra vida, que no muchas veces nos las evita. No, porque muchas veces no será evitado el horno, ni las aguas profundas, como dice la palabra de Dios, ni el fuego. Pero ha prometido que aun cuando estemos en medio de ellos, Él estará con nosotros. El agua no nos va a ahogar, el fuego no nos va a quemar, ni el horno tampoco, aun cuando sea calentado 7 veces. Ahora, por otra parte, el problema no se resuelve en cuanto al miedo evitándolo. Les decía al principio que lamentablemente vemos muchas personas que están como confinadas en sus propios hogares, presas en sus propios hogares, con un miedo constante que se ha convertido en temor, a veces paranoico, de todo lo que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo puede un cuerpo reaccionar ante tanta invasión de todo lo que segrega el organismo constantemente, que debería ser para momentos determinados? Entonces, como les dije, hoy día hay muchas personas en sus casas como cárceles, presos allí, confinados a causa del temor. Entonces, quizás ellos tienen una creencia falsa y dicen, bueno, yo debo evitar todo lo que me provoque temor. Pero sabes que no podemos evitar todo lo que nos produce temor. Tendríamos que encerrarnos en una burbuja, no hacer más nada en la vida. Yo no quiero ser pesimista con esto. Pero fíjense como decimos quizás de manera folclórica, esto pica y se extiende. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Por esto, el tema central de esta enseñanza. Tenemos que hacer lo que nos corresponde. Primero, nuestra confianza en Dios y en su palabra, llenar nuestra mente de la palabra de Dios, que es la que produce fe, valor y confianza en nosotros. Que como les dije, no tiene nada que ver con ser negligente, no, sino estar depositados en el Señor y que Él nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de lo que estamos pasando. Y lo otro, debemos cuidarnos, porque por siempre no nos podemos encerrar. Igual tenemos que trabajar, hay que salir a la calle a conseguir las cosas, hay que de alguna manera ir a visitar a los familiares, a llevarle lo que lo necesitan, y no nos podemos encerrar de esa manera, pero sí tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer. Tomar nuestras medidas, obviamente, de bioseguridad, como todos lo estamos haciendo, no solamente en las congregaciones, sino en todas partes. Pero debemos entender esto, que quizás esto no es de meses, sino que se va a extender por un tiempo bien indefinido. Entonces, evitar las cosas nos impide vivir la vida. Estar constantemente con ese miedo no solamente limita nuestra vida, sino los que están a nuestro alrededor, porque obviamente el miedo no se hereda, pero sí se aprende. Lo podemos copiar o lo podemos transferir a las otras personas. Por eso usted puede ver en Números 13, en la misma palabra de Dios, cuando aquellos 12 hombres fueron a reconocer la tierra. 10 vinieron con un reporte totalmente negativo. Había obviamente en la tierra fortalezas, debilidades, como todo en la vida, aún en nosotros. Pero 2 vinieron con un reporte no fuera de la realidad, en el contexto de la realidad, pero sabe, un reporte totalmente positivo. Sí, hay gigantes, pero podremos vencerlos porque Dios está de nuestro lado y lo comeremos como a pan. Pero los 10 se veían como langostas. Entonces, ¿qué es lo que quiero resaltar aquí? ¿Sabe? Ese miedo que ellos tuvieron, esos 10, con ese reporte tan negativo, se esparció y se convirtió en un miedo colectivo, a tal punto que todos hablaban de apedrear no solamente a Moisés, sino a estos 2 hombres, a Caleb y a Josué, por traer un reporte positivo. Es lo mismo pasa con muchos de nosotros. La gente nos escucha hablando acerca de fe y la protección de Dios que tiene sobre nuestras vidas, ¿sabe? Y dicen, no, lo que pasa es que ustedes viven en otro planeta.
Lo que pasa es que ustedes no saben, no conocen acerca de la realidad. Sí lo conocemos la realidad. Pero tenemos un Dios también, ¿sabes?, que ha prometido estar con nosotros. Y ¿sabes? Los cristianos también mueren. Porque a veces también tenemos la falsa creencia que los cristianos, muchos cristianos también han muerto. Y no porque han sido negligentes o porque no se han cuidado, sino porque el virus les atacó y quizás no tenían un sistema inmunológico fortalecido por tantas situaciones. Pero gloria a Dios, porque si vivimos para Cristo y aún el morir es ganancia, como lo deja ver la palabra de Dios. Pero, ¿sabes? Evitar vivir o tener este miedo constantemente. Estamos evitando vivir la vida. Nos impide disfrutar aún el gozo del Señor, que es el que nos fortalece en medio de lo que estamos viviendo. No nos permite ver los grandes o los pequeños detalles que tiene la vida, la misericordia de Dios todos los días, porque estamos enfocados en que esto, en que el otro, que me va a dar, que no me va a dar, tantas cosas. Y nos enfocamos solamente en eso. Entonces no vemos lo que Dios nos ofrece cada día y lo que hemos tenido durante toda nuestra vida. Sabes, a veces no solamente basta tener contacto con lo que genera el miedo para sentirlo. No basta que usted tenga un contacto con una persona que quizás usted crea que tiene el virus o cualquier tipo de amenaza. Solamente a veces con observar la reacción de las personas, lo que publican, lo que dicen, bueno, en fin. Nosotros podemos tener una referencia y eso también es contagioso. Yo no le digo que usted no vea noticias, pero usted no puede estar, ¿sabes?, todo el día viendo las noticias acerca de cómo va, cuánta ha sido la estadística de los decesos, que esto y que el otro. No quiero decir que no nos informemos, no me malentienda, sino que no podemos estar pegados todos los días, todo el día de las redes o de la televisión, creando en nuestra mente una fortaleza de miedo, de temor, que nos va a encarcelar a nosotros mismos. Ahora fíjense, cuando vemos el caso de los israelitas, ellos no pusieron atención al reporte bueno. Por eso debemos, ¿sabes?, orientar nuestra atención a lo que Dios está diciendo, en lo que Él ha dicho en su palabra. Ellos se orientaron solamente a lo negativo y no a lo que Dios estaba diciendo, lo que Dios podía hacer, y eso les produjo pánico. De igual manera, como les decía, si nosotros solo ponemos atención a lo que se está produciendo a través de esta pandemia del COVID, nuestra vida funcionará solamente de acuerdo a eso. Y nos estaremos evitando de vivir otras cosas. ¿Sabes? Dios sigue siendo guardador. Dios sigue siendo sanador. Y yo lo veo todos los días. Recibimos noticias a diario para personas, hermanos, amigos, personas aún que no han recibido al Señor, para orar por ellos. Y aquí tenemos un gran ministerio de intercesión que está constantemente orando por las personas. Y estamos allí, puestos en la brecha. Muchos se sanan, otros no. Y como les dije, hay personas que han partido aún con el Señor. ¿Sabes? Son cosas que pasan. Y como le decía una persona, a las personas buenas a veces les suceden cosas malas. Las personas buenas también a veces enferman. Pero ¿saben? En medio de todas las cosas, Dios sigue siendo guardador y sigue siendo sanador. Vemos su provisión todos los días de nuestra vida, aún en medio de las dificultades. Y al mundo le cuesta entender que lo que ellos buscan para tener valor, seguridad, dignidad, pertenencia, les cuesta entender que está solamente en Dios. Y creo que los tiempos que estamos viviendo lo ha demostrado de una manera contundente. Es por esta razón que una respuesta adecuada, escuche bien, al problema del temor, del miedo, de esa ansiedad, implica también restaurar nuestra relación con Dios. Pero yo soy cristiano, sí, pero aún nosotros.
porque a veces nos llenamos de tantas cosas menos de Dios. Y de lo que nosotros nos llenemos, eso va a orientar nuestra vida. Entonces llenemos nuestra vida de Dios, restauremos nuestra relación con Él. Él es la fuente de toda seguridad que nosotros podemos tener. Por eso dice Isaías 26:4, en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Está nuestra fortaleza y esa sensación de seguridad. Y una vida con sentido, a pesar de lo que podamos pasar, proviene solamente de una relación personal con Dios. Y sabes, cuando ésta se rompe, el ser humano siempre va a experimentar miedo, siempre va a experimentar temor. Nosotros no conocemos el futuro, no sabemos lo que ha de suceder mañana, pero Dios sí. Y en sus manos están nuestros tiempos, como lo declara la misma palabra de Dios. Ahora, ¿por qué usted, que quizás ha estado sumergido en el miedo, en los pensamientos de ansiedad, de temor, por qué no prueba algo diferente? ¿Por qué no pruebas algo diferente a cómo has estado actuando? Porque quizás cuando llega la amenaza o el temor, ¿qué haces? Te llenas de ansiedad, de pánico, quizás lloras, gritas, te cuestionas, te deprimes, te encierras, tantas cosas que quizás puedes hacer. Pero ¿por qué no intentas algo diferente? Confiar en Dios, poner tu vida en las manos de Dios. Tomar como nosotros, tomar como tenemos todos aquellos que hemos confesado el nombre de Jesucristo, tomar nuestra posición en Cristo y declarar una y otra vez esa verdad, declararla en nuestra vida. Y quizás usted diga, bueno, yo no puedo hacer esto, yo no soy suficientemente maduro para hacer esto, para declarar eso. ¿Sabes? No es cuestión de madurez o de que usted se conozca toda la Biblia, sino de la posición que usted y yo tenemos en Cristo, como hijos de Dios. Y usted y yo tenemos derecho en el Señor y tenemos la potestad de resistir al diablo y poder someternos a Dios, que es la fuente de todo lo que nosotros necesitamos. Y quiero ir concluyendo con esto, porque quizás usted dirá, entonces, ¿cómo yo puedo conquistar el miedo? He estado dándote herramientas. Pero sabes, conquistar el miedo no es algo que se puede resolver en la carne. Es a través de la autoridad, la posición que tenemos en el Señor y lo que el Señor ha dicho a través de su palabra. Por eso dice en 2 Corintios 10:4, las armas con las que luchamos en nuestro diario vivir no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Y las fortalezas de las cuales está hablando son las fortalezas que se levantan aquí en nuestra mente, que nos llevan a creer algo que Dios no ha dicho y que ni siquiera va a suceder. La palabra de Dios es poderosa, es viva y es eficaz. Y no solamente nos dice qué hacer, sino que nos da el poder para hacerlo. Así que creo que lo primero que tenemos que hacer es poner nuestra vida en el Señor y decir, Señor, he vivido en zozobra. He estado temerosa de tantas cosas. Esto me ha quitado el sueño, me ha quitado la tranquilidad. Perdóname, no he confiado en ti, en lo que dice en tu palabra. Y que usted y yo identifiquemos ese objeto del miedo, porque a veces no es solamente a lo que estamos viviendo, sino puede ser hacia muchas cosas. Poder preguntarnos, ¿cuándo es que siento miedo? ¿Cuándo viene ese miedo avasallante a mi vida? ¿Sabes? El temor no es bíblico, no proviene de Dios. Usted lo puede ver que obedece a la naturaleza caída. El hombre tuvo miedo después de pecar. Entonces, el temor, el miedo está basado en las mentiras que el enemigo de alguna manera levanta en nuestra mente como fortaleza. Y ese miedo también tiene esa capacidad de poder distorsionar la realidad. Por eso te digo, no es que obviamos la realidad, sino que tomemos la actitud correcta ante la realidad. Recuerde, la palabra de Dios es la principal fuente que nos ayuda a vencer el miedo.
hablada, declarada, gritada, como usted lo quiera. Pero ella tiene un efecto liberador, purificador. Y sabes, el orar tiene un efecto terapéutico en nosotros. Qué bien nos sentimos después de un momento de oración, de estar con Dios declarando sus promesas y su palabra, diciendo, Señor, tú eres mi luz y eres mi salvación. Tú eres mi proveedor, tú eres el que me sustenta, yo en ti confío, por eso en el día que temo, yo a ti clamo y yo en ti confío y tú conoces a todos aquellos que en ti confían. Así que llenemos nuestra mente de la palabra de Dios y voy a leerte unos versículos rápidamente. Dice Proverbios 19:23, el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal, gloria a Dios. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice el Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y él mismo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, no se turben, no tengan miedo, dice el Señor. Y dice el Salmo 55:22, un salmo precioso, un versículo precioso, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre al caído. Y Jehová mantendrá en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy el Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria al nombre de nuestro Señor, esa palabra que nos fortalece. Le damos gracias al Señor por este tiempo, por la fortaleza que Él genera en nuestra vida a través de su Espíritu y a través de su palabra. Llenemos nuestros pensamientos de la palabra de Dios para que ella sea que oriente nuestras emociones y aún nuestra forma de hablar. El Señor sigue siendo Dios poderoso y sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Así que el Señor continúe bendiciendo tu vida y recuerda que siempre podemos estar conectados, siempre que el Señor nos los permita, cada jueves, cada domingo, a través de estos medios maravillosos, viviendo de la mejor manera, como nuestro Señor nos enseñó, viviendo según su voluntad. Y si todavía usted no ha recibido al Señor como su Salvador, este es el momento de hacerlo. No para que el Señor lo sane, no para que el Señor quizás haga esto o aquello por usted, sino para que usted sea salvo en Él. Así que diga, Señor Jesucristo, me arrepiento de mis pecados. He vivido de manera independiente de ti, por eso he tenido temor. Pero hoy te confieso como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Gracias por recibirme, gracias por aceptarme y tengo la seguridad que hoy mi nombre queda registrado en el libro de la vida, allá en el cielo. Usted ha pasado a ser hijo de Dios, ha pasado de muerte a vida. Usted hoy es salvo y la sanidad y todo bien, ¿sabes?, es añadidura sobre tu vida. Recíbela en el nombre del Señor.